Les habla el doctor Juan Bosco Cuadra García. El tema que hemos escogido para el día de hoy es muy sugestivo. Lleva por título La razón creadora. Dice Gonzalo Fernández de la Mora: la mente humana puede sestear, rememorar o simplemente imaginar. Puede también asistir a la realización de una acción movida por un instinto, por una orden exterior, por un hábito o por un prejuicio. En ninguno de estos casos se trata de una conducta plenamente racional, que es la surgida de una comprobación de los datos, un cálculo de los efectos y, en suma, de raciocinios verdaderos y coherentes. Esto es así porque el hombre tiene unos márgenes de libertad para usar el logos mucho, poco o casi nada. Hasta aquí de la Mora. ¿Qué es lo que nos impide en nuestro medio cultural utilizar la razón para dar explicaciones de nosotros mismos, de la vida y de las circunstancias que a diario tenemos que encarar? ¿Alguna vez nos hemos puesto a reflexionar sobre la cantidad de tiempo que le dedicamos a nuestra facultad más noble, como es la razón? El pensamiento brilla por su ausencia en nuestras vidas cuando no dedicamos el suficiente tiempo para su nutrición, desarrollo y perfeccionamiento. ¿Cómo se nutre o alimenta una mente? ¿Cómo se desarrolla la inteligencia? ¿Cómo se perfeccionan nuestras capacidades cognitivas? Estas tres preguntas podrían responderse de la siguiente manera. En primer lugar, la razón humana se alimenta con el conocimiento. En segundo lugar, se desarrolla con el ejercicio, es decir, con su utilización a lo largo y ancho de toda nuestra vida. Y por último, se perfecciona cuando pasamos de un plano meramente razonable a otro más elevado llamado intelectual. Déjeme explicarle este último, el intelectual. Por ejemplo, no es lo mismo razonar que entender. Para razonar, yo solo tengo que aplicar mi razón a las distintas dificultades o problemas con que a diario me toca vivir. Razonar es ponerse en camino para comprender. No es propiamente la comprensión o el entendimiento de una situación determinada, problemas, dificultades, etc., sino más bien comenzar a encontrarla tomando el camino más corto. En cambio, comprender o entender algo significa que ya hemos llegado a la meta intelectual propuesta. Pongamos un ejemplo. Si a un joven le explico una determinada teoría, por ejemplo, la teoría de la física cuántica, es muy probable que si esta persona no hace un esfuerzo racional por aprenderla o comprenderla, jamás va a llegar a entenderla. Se necesita de un gran esfuerzo racional para volverse lo suficientemente idóneo para convertirse en un verdadero intelectual. En otras palabras, y siendo rigurosamente lógicos, solo el intelectual es capaz de comprender o entender una situación dada. Pero, en nuestro caso, el déficit intelectual que existe en nuestra cultura nos hace poner el dedo en la llaga y decir: utilicemos nuestra razón para razonar, no nuestros instintos, ni mucho menos nuestros intereses ni nuestras necesidades ficticias. El llamado que hacen los grandes profetas del intelecto a las gentes, no tanto para hacerles una invitación para que la imiten, sino más bien es un llamado que se les hace para que utilicen y comiencen a emprender la marcha de la vida por los senderos de la racionalidad y del buen sentido. Es como una luz que ilumina las mentes y los corazones de quienes todavía viven sometidos
y esclavizados bajo el imperio del dominio de la ignorancia y de la malicia. Dice Gonzalo Fernández de la Mora: es el logos como indispensable medio de supervivencia para un animal insuficientemente dotado de rutinarias pulsiones instintivas. Sin esa extraordinaria capacidad, nuestra especie nunca hubiera sido viable. En otras palabras, sin nuestra razón, la vida no solamente se hace imposible, sino que también perdemos lo mejor que tenemos los seres humanos. Apelar a la razón es apelar a la dignidad intrínseca de cada uno de nosotros. Solo ella es capaz, y por supuesto a través del diálogo permanente, de humanizar la existencia. Si tan solo pudiéramos comprender que el uso de la razón, además de ser una necesidad vital, nos ahorra una gran cantidad de problemas y dificultades en nuestras vidas, tanto personales, familiares como sociales. La palabra, que es la expresión auditiva por medio de la lengua, del verbo interno que hemos concebido en el interior de nuestra razón, es capaz de sanar, aliviar y hasta imperar sobre todos los problemas que a diario nos toca vivir. Pero esta palabra adquiere toda su profundidad significativa cuando va acorde a la verdad y el bien del ser humano. La mentira, como decía Immanuel Kant, el filósofo de Königsberg, es la profanación de la inteligencia. Por esto mismo, la palabra concebida y expresada debe ser portadora de la verdad, porque solamente ella está a favor del hombre desde la perspectiva de su naturaleza racional, y lo mismo podemos decir de la naturaleza del bien. Dice de la Mora: cuidadas de sus asuntos propios, las gentes realizan a veces hallazgos de interés común y accidentalmente aportan contribuciones a la prótesis cultural de la humanidad. Pero los grandes progresos los llevan a cabo investigadores que se plantean problemas irresolutos y genéricos que no les atañen tanto en cuanto vivientes como en cuanto científicos. Es en ese nivel donde la razón es estrictamente creadora. Y una de las características de la modernidad es el cultivo organizado y sistemático de ese genuino logos poéticos por la comunidad académica. Esa minoría, cada año menos exigua y dispersa, es la vanguardia dialéctica de nuestra especie, es la encarnación más auténtica de la humanidad. Hasta aquí de la Mora. ¿Qué hace el común de la gente? Cada uno con su vida hace aportes al patrimonio cultural de la humanidad. Estas dos preguntas que parecen querer indagar lo que está sucediendo actualmente en Nicaragua, casi nunca nos las formulamos. Propio de la condición humana es el pensamiento. Pero, ¿en qué pensamos? Hagamos una especie de inventario de todas las ideas que pasan por nuestra mente. En primer lugar, pensamos en lo que más amamos. En segundo lugar, pensamos en cómo alcanzar eso que amamos. Posteriormente, ya no pensamos, sino que nos movemos en pos de eso que deseamos, lo que amamos. Si lo alcanzamos, estamos contentos, si no, nos frustramos. Se vuelven causa de nuestros más profundos sufrimientos. Somos seres de apetencias y éstas se vuelven por lo general las ideas que ocupan los comportamientos de nuestras preferencias a un nivel mental e intencional. Desearíamos poder concretar y realizar los más idílicos sueños, pero viene la antipática realidad
y nos echa en cara nuestra ingenuidad e ilusión. Este choque en la etapa de la juventud produce lamentablemente un descenso en el ser, una especie de denigración en donde la persona misma ya no cree más ni en sus ideas ni en sus creencias. Valga la redundancia. Estas han sido lamentablemente pulverizadas y ridiculizadas por el despotismo del sistema vigente de la cruda realidad. Estos acontecimientos van corriendo uno tras otros hasta llegar a desvirtuar el poder real de la razón. Había dicho en una ocasión el famoso filósofo alemán Hegel que todo lo real es racional y todo lo racional es real. Es decir, que las ideas son también una realidad y que la realidad es perfectamente aprehensible y hasta mejorable desde el entarimado o atalaya de la razón. Hay muchas personas que tienen profundos prejuicios en contra de los intelectuales. Los comprendemos. En la batalla de su emancipación espiritual han sucumbido. Sus instintos, sus pasiones, sus vicios, sus ambiciones, sus malas costumbres, sus prejuicios y hasta sus complejos les impide abrirse para posteriormente entrar en la república del ser y del pensamiento. Dice de la Mora: el dinamismo de la razón se ejerce sobre una realidad prácticamente inagotable. Más bien parece que a pesar de tantas hazañas desde los griegos hasta hoy, las realizaciones del logos se encuentran en sus inicios. Los desequilibrios de nuestro tiempo, continúa de la Mora, no hacen de que cada día se sepa más sobre la realidad planetaria y cósmica, de que se avance en el conocimiento de la realidad subatómica, cromosómica o estelar. Tampoco de las aplicaciones técnicas de tales revelaciones objetivas. El gran problema consiste en que mientras se adelanta en el análisis objetivo del ser, ahora se relega mucho del deber a la discrecionalidad subjetiva. Hubo épocas como las clásicas y las medievales en que la ética ocupaba a los meditadores tanto como la física o la medicina. Ahora no. Hasta aquí de la Mora. ¿Cuál es el motivo del grave desfase entre la razón práctica y la pura? Es la renuncia de los intelectuales a la investigación y a la docencia morales, hasta incluso caer en sus opuestos, el situacionismo y la demagogia. Todo el mundo se alegra cuando se le ofrece la fotografía de una planta lejana o una nueva terapéutica, pero muchos muestran desagrado cuando se señalan preceptos o se induce a la disciplina. Lo demagógico es ofrecer permisivismo y a los estratos inferiores espectáculos basura y contraejemplos. Y continúa de la Mora: lo que amenaza a la humanidad actual, especialmente la de Occidente, no es la veloz carrera de las ciencias, sino es la traición moral de los intelectuales, su abdicación de la razón práctica creadora. Hasta aquí de la Mora. Este dinamismo de la razón que habla de la Mora nos debe hacer pensar en que todos los conocimientos que hasta la fecha hemos venido adquiriendo por experiencia o por los años no es nada en comparación a lo que nos falta. La conciencia de esta profunda verdad debe despertarnos de ese famoso sueño dogmático que postulan muchas que se creen o muchos que se creen saberlo todo sin darse cuenta que son unos perfectos ignorantes. Creo que en este caso necesitamos los intelectuales una fuerte dosis de humildad. Nuestros conocimientos adquiridos, muchos de ellos no necesariamente comprobados, son también provisionales. Si nos ayuda a acercarnos a la verdad que buscamos, sintámonos dichosos y privilegiados, pero nunca poseedores de ella.
A la verdad, como he dicho en anteriores programas, no se le posee, se le sirve. El otro aspecto que nos habla aquí de la mora es esa indiferencia que existe en la gran cantidad de personas en lo que se refiere al deber moral tanto de sus personas como de sus profesiones. Asistimos a un dejar pasar objeciones de conciencia por ciertos intereses espantosamente mezquinos. No hemos llegado a comprender que en el ámbito de la moral humana existen ciertas normas o reglas que no podemos pasar por alto ni mucho menos infringirlas. Si existe una república del ser en lo que se refiere a la ética y a la moral, es porque es lo único que logrará planificar y realizar el proyecto de vida de todo ser humano. Traicionar estas metas trae, por supuesto, sus perniciosas consecuencias. La primera de ellas, podría decirlo sin tapujos o remiendos, es el desequilibrio psicológico o mental. La inmoralidad, a la larga, ocasiona estos desequilibrios que en sociedades más desarrolladas, a los que creemos ser más equilibrados, nos deja muchas veces perplejos, tantos comportamientos y hasta maneras de pensar bastante incongruentas y hasta ridículas.